Ya, listo. Ya, primero una advertencia. Esta situación es un poco particular, ya saben. Estoy grabando la sesión. Siempre voy a dejar grabadas las sesiones para poderlas subir después ya sea al YouTube o algún lugar especial o al Moodle para trabajar. Ya, como saben, la base para el trabajo virtualizado va a ser el Moodle. ¿Ya? Entonces, la sesión de la universidad. Si pueden, ingresen ahora ya al Moodle para que veamos, ahora vamos a ver los contenidos. Sin embargo, nosotros ya habíamos visto, creo que ustedes llegué a tener una clase presencial antes de que ocurriese este tema de la cuarentena, y ahí me dieron la mayor parte de ustedes sus celulares, ya los he agregado, y al final de la sesión además les pedí por correo sus celulares, y al final de la sesión voy a crear un WhatsApp. No, a más canales tengamos abiertos, mejor, en parte porque el Moodle con grandes cantidades, y ahora que han empezado las clases, podría llegar a ponerse un poco lento. Ya. Otra cosa, la dinámica en clases virtuales es muy distinta a la dinámica normal de clases. Entonces, estas sesiones de tipo presencial, digamos, vía cámara web, vía teleconferencia, no van a ser las más comunes, además por la cantidad de personas que tenemos matriculadas. Ya, esta es una una sesión introductoria para eso, ya para poder manejar cómo vamos a trabajar, explicarles cómo vamos a trabajar, y hacer algunos arreglos que vamos a tener que hacer para poder seguir trabajando bien. Entonces, lo primero, la vez pasada ya les había presentado el syllabus, así que no voy a hacer eso ahora. Ya, lo que sí quiero presentarles es el Moodle. Entonces, si pudiesen todos los que puedan, por favor, entrar al curso Moodle. Ya, todas las consultas, estoy pendiente del chat. En cualquier momento pueden enviarme una pregunta, una consulta, para verlo. Si por alguna causa salen de la conversación, ya no se preocupen, como lo repito, porque se va a subir y en línea no van a tener ninguna evaluación, ¿no? Así que no se preocupen. ¿Puede poner su pantalla? Ya, ok, no problema. Yo pongo la pantalla de la sesión. A ver. Listo. ¿Ya pueden ver el Moodle? Mi Moodle. ¿Se puede ver? Genial. Ahora, estoy creo en otro curso, así que ahorita me cambio a su curso. Modelamiento de procesos. Listo. Ya, entonces, sesión 1. Ya, vamos a hacer esta es la reunión, introducción al modelamiento de procesos, que es una reunión. Simplemente nos reunimos, les voy a presentar algunas, muy pocas diapositivas con la secuencia básica de lo que quiero que aprendan esta semana. Y luego viene un foro. Acabada esta sesión, o sea, a las 9:15, bueno, ya visualmente vamos a estar menos tiempo, no se preocupen. De hecho, estas sesiones mejor mantenerlas en 45 minutos, 1 hora. No creo que dé para más. Acabado esto, o sea, a las 9:15 se va a abrir este foro, ¿no? En este foro ustedes van a poder poner todas las opiniones que se hayan desarrollado, todo lo que hayan visto, todas las dudas que tengan. Yo voy a estar respondiendo. Pueden hablar entre ustedes. El tema con este foro es contribuciones, opiniones para las siguientes cuestiones, ¿ya? ¿Qué es un proceso? ¿Qué tipos de procesos existen? ¿Qué jerarquías de procesos existen? ¿Cuál es la arquitectura típica de un proceso y cuáles son sus componentes?
y cómo funciona un sistema de gestión de flujo de procesos. ¿Por qué estamos empezando con procesos? La clase que hablábamos, que comentábamos, que tuvimos, les comenté. Ustedes son ingenieros industriales y los ingenieros industriales tienen la visión que tienen del mundo es muy orientada a procesos. Así se les forma. El core de su carrera son los procesos. Entonces, esta parte de introducción al modelamiento de procesos empieza con repasar los conceptos, aclarar los conceptos de un proceso y sobre todo las partes de esos conceptos que nos van a servir para modelar un proceso. Ya, en el foro va a durar una semana, el foro va a estar abierto una semana, vamos a discutir esos temas. A más discutan esos temas, más nota tienen. ¿Ya? Tiene que haber por lo menos 2 participaciones del foro para aceptarles esa nota, para que no tengan 0. Pero permanezcan reunidos en las sesiones porque a más participaciones tengan, va a ser mejor. Y a mayor sea la calidad de las discusiones y de los aportes, mejor todavía. Si encuentran videos muy interesantes sobre procesos, modelamiento de procesos, que es un proceso, etcétera, por favor pónganlos, de eso depende su nota. Recuerden, el foro tiene nota. Ya, mantengan un diálogo fluido y abierto, nuevos temas y aportes son bienvenidos y alentados. Una nota preparatoria depende de al menos 2 intervenciones pertinentes y correctas. Una nota mayor será obtenida por intervenciones de mayor calidad y aportes significativos al tema en cuestión. Por favor, completamente libres, completamente abierto, muy fluido el diálogo, pero con respeto. Ya, si rompen esa regla, es mucho peor su destino, digamos. Luego viene lección 1, introducción al modelamiento de procesos. Esta lección no tiene nota, por si acaso. ¿Ya? Es una guía de nuevos temas, hay videos, hay propuestas de lecturas, de ideas, que articulan, imagínenselo como fuese un mapa mental, de lo que ustedes deberían sacar de, de esta sesión virtual. Luego viene el capítulo 1, que es una lectura, ya que habla justo sobre procesos, las partes de procesos, qué procesos existen, qué jerarquías tienen, los tipos, etc. Ya hay una presentación de diapositivas que la vamos a pasar ahora, sobre cómo se va a trabajar, y hay un control de esta sesión. Es un control de los temas que se van a tratar, es un control rápido. Ya ese control está programado, déjenme ver. Hasta para el miércoles. Ya, y como ven, solo dura 15 minutos. Ya, la idea es que es un control rápido. No se preocupen, las preguntas son extremadamente sencillas. Ya, pero están muy relacionadas con lo que vamos a ver ahora. Hasta allí, preguntas, por favor. Las preguntas por el chat, de preferencia. ¿Ninguna pregunta? El foro empieza, Sergio, el foro empieza terminando la sesión. Tienen toda la semana. O sea, no se apuren en poner cosas, en comentar cosas. Con calma, como si fuese un chat de amigos. El control es para el miércoles. El miércoles tenemos clases de 6:15 a 7:45. Y el control se va a abrir solito a las 6. A las 6 de la tarde del miércoles 1 de abril. Y van a tener 15 minutos para resolverlo. Sí, la lectura para el control es la que está colgada. No, me voy a salir del... Me salió del Moodle. Virtual. ¿Ya con tiempo? Sí, 15 minutos. Ojo, viene de los 2 temas... viene de los 2 temas que tienen, o sea, de los 2 materiales que tienen, las diapositivas y la lectura.
nada más. Ya, léanlas bien y consejo, apóyense mucho en la lección. Ya, la estructura de la lección es lo que les va a ayudar a captar mejor los temas. No, todavía no vamos a descargar un programa. Eso probablemente sea hasta la sesión 3 o 4. Ya, sé que algunos tienen... bueno, supongo que han hablado con compañeros de cursos anteriores, de cómo se trabajaba en cursos anteriores, y por lo que algunos me comentaron el día de la clase que tuvimos, deben estar de pánico del C++. A ver, les enseño. El capítulo 1 y la presentación con diapositivas son las que con las que se va a trabajar. ¿Ya? Ahora, de la primera... de este control puede entrar para el parcial. Sí, justo a eso voy. Déjenme abrir un ratito el PowerPoint para tenerlo listo y cambiar a... Bueno, entonces hasta ahí lo del Moodle. Ya. Bueno, lo que les decía, quizás algunos de ustedes han tenido algún tema con, o han conocido de cursos anteriores que este curso se trabajaba mucho con C++. Ya. Se va a trabajar C++, pero si han visto el sílabo, se va a trabajar al final. Sin embargo, ¿ya? A lo largo del curso, sobre todo cuando empecemos a hacer grafos, árboles, entrar al tema más profundidad, van a usar algún software especializado en grafos y árboles, por ejemplo. ¿No? Entonces sí van a tener que descargar un programa. Con los profesores, con los otros profesores del curso y yo también, vamos a tratar de mantener eso de manera que sean programas que ustedes puedan, que sean basados en browser, de manera que ustedes no tengan que instalar nada. Ya no van a tener que descargarlo, como comentas, Gustavo. Lo más probable es que solo tengan que entrar a ciertas páginas web donde ya está, y ahí pueden manejar ese software. ¿Ya? Luego, Ronald, sí, del control, de los contenidos que les voy a ir dando en los controles, sale el parcial. La lectura del control es la que dice, sí, la que dice capítulo 1, efectivamente, Luis. El capítulo 1 y la presentación con diapositivas, el control. Ya, tranquilos porque voy a empezar suave. Ya, o sea, van a ser preguntas muy rápidas, porque en realidad el tema no, como es introductorio, no da para hacerlo más. Ya, entonces, antes de pasar a las diapositivas, ya, un poco un cambio en formato. Ya, somos muchos, ya, y a mí lo que me interesa es que todos aprendan. Eso es relativamente fácil de ver cuando estoy en clases, no los tengo cerca. Acá va a ser muy difícil. Ya, entonces, la última clase, ¿se acuerdan? Les comenté que nos íbamos a dividir en grupos. Ya, de no más, si mal no me acuerdo, de no más de 4. En esta clase estamos ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34. Ya, voy a aumentarlo a grupos de 6. Ya, de manera que sean máximo 6 grupos. Ya, entonces, por favor, para el día miércoles, ya, envíenme sus grupos. Hagan grupos de 6, por favor, máximo 6. Es mucho, pero grupos de menos también va a hacer que sean más grupos, entonces sería poco manejable. De 6 grupos de 6 creo que es adecuado. Ya, a ver, ¿para qué voy a hacer lo de los grupos de 6? Se los voy a comunicar el mismo miércoles o un correo antes, pero creo que voy a cambiar un poco la manera de este Moodle, de manera que, por ejemplo, tengamos 2 grupos para estas sesiones 2 o 3 grupos para estas sesiones en vivo. ¿Ya? Entonces la idea es
Con, por ejemplo, 2 grupos hago sesión, con 2 grupos hago sesión, con 2 grupos hago sesión. Ya lo vamos a dividir un poco, ya para que podamos interactuar más. Algo más sobre eso. 2 grupos, 2 grupos, 2 grupos. Ya, pues se los voy a estar comunicando en el transcurso. Ya, estas interacciones de teleconferencia con tantas personas no es lo más, pienso que lo más indicado. Ya, en general vamos a tener una de esas sesiones cada semana. No vamos a tener más. El resto del trabajo lo vamos a procurar hacer con los foros, con la lección, el control y sobre todo con el foro. Ya, también usen mucho el WhatsApp. Yo lo voy a crear acá acabando la clase. Por favor, usen mucho el WhatsApp, hagan mucho las consultas por allí. Ya, y el curso es teórico práctico. Ya, si ven en su en la sesión 2 de su Moodle, se van a dar cuenta que ya empiezan las tareas. ¿Ya? Las tareas es el lado práctico de nuestro curso. Y los que hayan estado en la clase que hicimos presencial, el curso, el examen parcial y el examen final, 10 puntos van a venir de la teoría, 10 puntos van a venir de práctica, de casos que les voy a poner para resolver, ejercicios, ya que van a salir de estas tareas que les voy a estar dando. Ya, entonces si todo va de acuerdo a lo planeado, no vamos a tener problemas, e incluso pienso que este curso virtualizado va a ser más provechoso para ustedes que los cursos en línea. Ya, entonces, hasta allí. Ahorita vamos a pasar a las diapositivas. ¿Alguna pregunta? Por favor. Ah, ya. A ver, Edith. Podemos dejarlo, podemos dejarlo opcional. Si ustedes ya tienen un grupo, me envían por correo. Y tú me podrías enviar, por ejemplo, una nota de no formar grupos y no lo formo. Es algo que alguien que otras personas tengan para responder. ¿No? Entonces, si alguien no tiene grupo, yo puedo acabar de formar los grupos, no hay problema. Ya, sí, entonces, si unos ya tienen grupo, envíenme correo. Los que no tengan grupo, no se preocupen. Al final yo puedo acabar formando los grupos y lo comparto. Ya, el foro, no sale la opción. A ver, voy a ver eso y lo arreglo. Supongo que en la noche ya lo tendré listo. ¿Ya, André? Revisa otra vez en la noche si no me envías mensaje. De las preguntas que damos en el control, ¿cuántas entran al parcial? Ya, calculando, vamos a tener más o menos 5 o 6 controles de este tipo. Cada una varía, algunas son de 5, llegan a ser hasta 10 preguntas. Entonces, en el peor de los casos tendrán 50 o 60 preguntas como un balotario. De esas 60, 10 van a entrar en el parcial y valen 10 puntos. Eso para Kate. Puede ser totalmente al azar, o sea. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya? Entonces. Ya, entonces vamos a ver las diapositivas. ¿Resolveremos las preguntas del control como resolución? Sí, sí. Ya. Entonces, mostrar pantalla, una ventana.
Vamos a ver si esto funciona. ¿Están viendo el PowerPoint? Ya. Entonces, si lo ven bien, empezamos. Ya, modelamiento de procesos. Ya lo hablamos el día de nuestra clase presencial, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea de un modelo? Es una representación de un sistema que existe en la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago modelos a escala, un día les mostraré uno, mis modelos a escala de aviones, ¿no? No es el avión real, pero es una representación del avión real, ¿ya? Y tiene utilidad. Bueno, en mi caso, el modelo de aviones es totalmente estética, pero puede servir, por ejemplo, para alguien que quiera conocer cómo es ese avión, conocer, en ese caso, cómo es ese sistema, ¿no? Qué partes tiene, cómo interactúan entre ellas, etc. Ese es el propósito del modelo y, por lo tanto, de la técnica de modelamiento. En nuestro caso, para ustedes, ingenieros, futuros ingenieros industriales, ¿de qué sirve? Ustedes van a trabajar con procesos. Entonces, el modelo puede servir para entender el proceso, para saber cómo reacciona entre ellos, comprenderlo mejor, explicarlo mejor, etc. Este es un paso previo, el modelado de procesos, a lo que se llama simulación de procesos. Es una herramienta mucho más potente que la van a ver en el curso de simulación, en el cual a partir del modelo creas un modelo matemático de ese proceso y puedes hacer 10, 100, 1000, 10.000 simulaciones para sacar información estadística de ese proceso, o puedes hacer 10, 100.000, 10.000 simulaciones para, sin tener que gastar tanto tiempo y energía en crear el proceso en la vida real, poder evaluar los cambios que puedes hacer en ese proceso para mejorarlo, que es el propósito final de la ingeniería. Entonces, esa es la idea central del curso, modelamiento de procesos. Para ello, volvamos al principio de lo que ustedes ya han estudiado. ¿Qué es un proceso? ¿Ya? Estas preguntas, por ejemplo, ¿qué es un proceso? Las que vayan saliendo en las diapositivas, me las empiezan a responder en el foro. Si tienen dudas, para dudas sí, ahorita en el chat. ¿Ya? Pero las preguntas que salen ahí, por ejemplo, en esta diapositiva que dice ¿qué es un proceso? Ustedes empiezan a responderlas en el foro, desarrollarlas en el foro, hacer mayores aportes, dudas. Si piensan que mi concepto es incompleto o equivocado, díganmelo, mejoremos ese concepto. Conceptos de procesos hay muchos. Ya, eso les va a dar más nota en el foro. ¿Qué es un proceso? Bien, uno de sus conceptos más básicos es un conjunto de operaciones, actividades o tareas que crean una salida con base a una o más entradas. Entonces, entra algo, sale otra cosa. Entran 4 llantas, una carrocería y algunos otros componentes y sale un carro. Y el proceso incluye poner cada llanta en el carro, atornillarlo, etc. Esas son las actividades dentro del proceso. Y la salida es el carro completo. ¿Ya? Ese es el concepto básico de un proceso, en particular de un proceso industrial. Ahora, ese concepto se va haciendo más complejo. ¿Ya? A ese conjunto de operaciones, etcétera, le puedes agregar algo que se llama una realimentación.
¿Ya? ¿Y qué es la realimentación? ¿Ya? Digamos que tienen un proceso de o algún proceso químico, ya, que involucre tener un líquido a un pH determinado, digamos, a un pH de 4, ya, por alguna causa de su proceso industrial. Entonces, tienen que ponerle un medidor de pH, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de los componentes, por ejemplo, soda cáustica que entre al proceso, ese pH va a variar. Entonces, el pHímetro, el sensor de pH que tienen a la salida, le va a decir a la entrada cuánto más soda cáustica o menos soda cáustica tiene que poner para que el tanque donde está el líquido que quieren mantener a un pH determinado se sostenga. Ya eso lo van a ver, si no lo han visto, también automatización, en teoría de control, es una manera de hacerlo. Pero ese es un proceso. La información que sale de la salida a la entrada para regular el proceso se llama retroalimentación. Ya. Esta retroalimentación ocurre de una o de otra manera, esto es una manera un poco simple, pero de una u otra manera ocurre en todos los procesos. Pueden imaginarse otro proceso, por ejemplo, venta de pasajes aéreos, ¿no? ¿Qué información para la entrada pueden tener de una venta de pasajes aéreos? Si alguien quiere responder esto, es bienvenido. Si alguien quiere poner también un ejemplo de otro proceso al que quieran encontrarle la reglamentación, dígamelo. A ver, repito la pregunta. En un proceso de venta de pasajes aéreos, ¿ya? O sea, viene una persona, yo quiero tal pasaje, datos personales, eso es en el fondo, puede ser una entrada, porque yo tengo que dar mis datos para qué realimentación se obtiene al momento de la compra. Esas son las salidas, el boleto y el código de reserva, Ronald, Stuart, está bien, pero esas son las salidas. Dinero es el intercambio, los datos. Eric está un poco más cerca, si es un cliente habitual. Si es un cliente habitual, ¿qué pasa? En algunas aerolíneas. Beneficios, exacto. Descuentos, promociones. ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde viene ese beneficio? Una vez que has entrado al proceso, dan los datos, la señorita que está teniendo el proceso, mira, este viaja todo esto porque ya está registrado en el sistema, tiene razón André. Entonces, señor, mire, usted por ser cliente habitual puede elegir un mejor lugar en el vuelo. Eso es realimentación. Es información que se obtiene después y que arregla la entrada. Acumulación de millas, por ejemplo, que es un beneficio, también es un ejemplo. Entonces, por ahí va el tema de la realimentación. Entonces, se dan cuenta cómo un proceso no es simplemente entradas, salidas y el proceso. Tiene unas adicionales. Uno de ellos es la realimentación. ¿Ya? Vamos a continuar. Estas transformaciones se producen de distintas maneras. Ya esto lo van a encontrar en la lectura. Ya, volviendo a nuestro tema específico de cosas industriales. Ya, esos procesos pueden ser físicos, locacionales, transaccionales o informativos. El ejemplo del pH, por ejemplo, es una transformación física, no la química, ¿no? Pero se le puede considerar una transformación física. Materias primas a un producto acabado, que es el más común, de eso van a encontrar todos. Locacional, por ejemplo, es un servicio de transporte, ¿no? Transportan de un lugar a otro, por ejemplo, por una línea aérea. Transaccional, ¿ya? Transacción es intercambiar una cosa por otra. Es el típico de los procesos comerciales o de los procesos bancarios.
Entonces, por ejemplo, banca y transformación de dinero, efectivo en reservas por una firma de corretaje, es el ejemplo que pone el libro. Pero, por ejemplo, una transacción es cuando vas al cambista y cambias dólares por soles, soles por dólares, euros por soles. Entonces, es la típica de una manera muy simple de transacción. Ya también es un proceso. Ya el otro proceso es informativo, que son intercambios de información. Por ejemplo, intercambios de información se quedó congelada. Debe estar en la... Es una transformación. A ver, un ratito. Todos están viendo esta. ¿Ven mi mouse moviéndose? Está en la 2. A ver. Voy a salir y voy a volver a entrar, ya, un ratito. Ya. A ver, si pueden también, el Moodle puede estar teniendo algunos problemas por la cantidad de personas. Descárguenselo del Moodle, del archivo Moodle. Perdón, el Keep puede tener algún problema por las... El Meet puede tener algún problema por la cantidad. Descargue eso del Moodle por si nos volvemos a perder. Pero igual ahora voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya. A ver, veamos. Ya está, debe estar en la diapositiva 4. Esta transformación se produce de distintas maneras. ¿Lo ven? Ya. Seguimos. Entonces, esas son 4 maneras en que se pueden producir esas transformaciones. ¿Quién se anima a dar otro ejemplo distinto de una locacional, un proceso locacional en industria? Rappi, perfecto. Transporte de almacén a planta, DHL. Los taxis no es precisamente industria, pero sí, es locacional, ¿no? Es cambiar la ubicación de un proceso. FedEx, exacto. Entonces, por ahí va el tema de la locacional. Ya, son un poco más complicadas transaccionales informativas. Ya, ¿por qué es importante conocer cómo son las distintas maneras en que se produce una transformación? Porque dependiendo de esas maneras, ustedes van a determinar cuáles son los componentes, los vamos a ver ahorita, los componentes y tienen que identificar los componentes de un proceso. Lo van a ver a todo lo largo del curso, pero se los voy advirtiendo. Lo tranca del modelamiento, ya es encontrar de un proceso cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son el resto de componentes del proceso. Y si no identificas bien esos, después el modelo no te sale bien. Ya, entonces vamos a ir elaborando estas ideas. Ya, entonces una de las primeras cosas que tienen que hacer, todo esto que estamos haciendo, dicho sea de paso, se llama en el modelamiento análisis de procesos. Ya, entonces una de las primeras cosas que hacer es cuál de estos 4 tipos es el tipo de transformación que ocurre en cierto proceso. Por ejemplo, cuando les deje ejercicios, les voy a dejar un ejercicio, les voy a poner un caso modelo, ¿ya? Y una de las primeras preguntas que se les va a hacer en la resolución del ejercicio es, ¿qué tipo de transformación se está produciendo? ¿No? ¿Es física, es locacional, es transaccional? ¿Qué es un proceso de negocio y cuál es la diferencia con un proceso normal? Ya, sencillamente es la aplicación. No, un proceso de negocio es cualquiera que está aplicado a los negocios. ¿Qué son los negocios? Ya, la razón de ser de una empresa
de, de una empresa con fines de lucro. Todo negocio involucra un intercambio comercial. Con fines de lucro, ese es el concepto de negocio. Entonces, si un proceso es parte de una empresa que tiene fines de lucro, es un proceso de negocio. Ya puede ser un banco, puede ser una casa de cambio, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo diferencia del proceso normal? Ya, que es orientado al negocio, que está hecho para un negocio. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a aplicarlo a los procesos industriales. ¿Ya? Casi toda industria es un negocio, por lo tanto, los procesos industriales pueden considerarse un proceso de negocio. Pero un proceso, por ejemplo, bancario, de un banco. ¿Ya? Un banco no es precisamente una industria, no está considerado clásicamente como una industria. Entonces, un proceso de un banco va a ser un proceso de negocio, pero no va a ser un proceso industrial. Y tanto el proceso de un banco como el proceso de una industria son procesos. ¿No? O sea, lo que te refieres con proceso normal es cualquier proceso. Ya incluso el proceso de digerir un pan con mantequilla es un proceso. ¿No? Entonces, conceptualmente, cualquier serie de actividades que transformen una entrada en una salida es un proceso. ¿Ya? La aplicación. Si ese proceso, o sea, es para un negocio, como les comenté, una empresa con fines de lucro, es un proceso de negocio. Si el proceso es para una industria, es un proceso industrial. Entonces, más o menos esa es la diferencia. El proceso de negocio es un proceso que está hecho para una empresa que hace negocios, nada más. Ya, entonces, cuando hagan este modelamiento, de nada, van a tener que distinguirlo, físico, locacional, transaccional, informativo. Ya, eso va a ser lo primero que les voy a preguntar y lo primero que van a tener que aprender a distinguir. Luego, sigamos. Vamos a pasar a jerarquías y tipos de procesos. Esa es la diapositiva 5, ¿la ven? ¿Sí? Ya. Ahora, en ese modelo que se ha sacado del libro, ya vemos cómo son las jerarquías y tipos de procesos. Vamos a considerar tres tipos de procesos: individual, vertical y horizontal. Ya en organización y métodos, y en varios cursos posteriores a ellos, ustedes deben haber visto los organigramas y cómo se organizan las jerarquías, si hay tipos de jerarquías, niveles de trabajo, etcétera, que dependen de su manual de funciones, creo que era su DOP, su POP, ese tipo de documentos que se crean. En la figura tienen un típico organigrama: el oficial ejecutivo en jefe, las gerencias, lo que sería acá en Latinoamérica un gerente general, las distintas gerencias, funcionales, gerencia de marketing, gerencia operativa, gerencia de contabilidad, y algunos otros grupos que en este caso no se preocupan por mencionar. Y si se dan cuenta, proceso individual, comprar un comercial de televisión. Pues probablemente la persona que está haciendo ese proceso es una sola persona que está encargada de eso, está ahí en 2 niveles por debajo del gerente de marketing y él se encarga de hacer ese proceso, es un proceso individual, no tiene por qué hacerlo interactuando mucho con otras personas, él hace solo. Ya, un proceso vertical, por ejemplo, en el área de operaciones, planificación de producción. ¿Por qué planificación de producción es un proceso vertical? Porque operaciones, la gerencia de operaciones, digamos que esta sea, no sé, una mina. Gerencia de operaciones tiene que comunicarse con el superintendente de mina y decirle al superintendente de mina: oye, infórmame cuál es tu plan de producción para este año. Ah, ya, el superintendente de mina se va a comunicar con los supervisores de 3 áreas, ¿no? Del área de producción, del área de mantenimiento y de otra área. Y les va a preguntar a su vez a ellos: oye, ¿cuál es tu plan de producción para el presente año?
Y luego toda esa información va a subir otra vez hacia arriba, hasta la gerencia de operaciones. Por eso es que la planificación de producción es un ejemplo de proceso vertical. Proceso horizontal, una orden de pedido, un pedido. ¿No? Primero entra por marketing, que ahí podrías decir que es marketing y ventas, ahí llega la orden del cliente, el cliente lo pasa a operaciones, operaciones produce algo, no sé, imaginémonos que es una empresa que produce autos exclusivos, que sea Ferrari, ya operaciones empieza la producción, luego lo cambia, una vez terminado el proceso, se lo pasa a contabilidad, el cual tiene que cobrar el $1,5 millones de su Ferrari al cliente. Orden cumplida, proceso horizontal, ¿por qué? Porque pasa a través de la jerarquía de tu empresa horizontalmente, desde marketing hasta contabilidad. Y se dan cuenta, en ningún momento sube hasta los gerentes. ¿No? Los gerentes pueden estar supervisando, pero todo el proceso pasa por los mandos medios o operativos, los mandos de abajo, que están acá abajo, en la jerarquía de tu empresa. Y eso es un proceso horizontal. Otra vez, cuando hagan análisis de procesos y en los casos que les voy a dar, les voy a pedir qué tipo de proceso es. ¿Es individual, es vertical o es horizontal? Ya, hasta allí. ¿Preguntas? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguien? Bueno, entonces yo hago una pregunta. A ver, una fábrica de cerveza, ¿ya? La fábrica de cerveza, ¿saben? Tienen igual su área de marketing, su área de ventas, área de operaciones, que probablemente tenga varias áreas, ¿no? Una de elaboración, otra de embotellado, tienen su área de contabilidad, área de recursos humanos, etc. En esa empresa y en casi en cualquier empresa industrial, el pago de planillas, ¿cuál se imaginan que sería? ¿Individual, vertical, horizontal? Ya, Ronald dice horizontal, vertical dice Kate, vertical, horizontal, vertical, horizontal, ya. Individual, ya. Tenemos variedad de respuestas. Lo voy a dejar para el foro, pero si me argumentan, dicho sea de paso, bienvenidos y agradecido. Mi opinión sería que debe ser horizontal, ya, porque lo más probable es que las áreas operacionales ya le envíen a alguien en el área operacional que no sea el gerente de operaciones, le envíe a alguien en contabilidad la cantidad de horas que se han trabajado o la cantidad de horas horas extra que han hecho sus operarios. Y a partir de ahí se realiza el cálculo en contabilidad. Y con eso se paga la planilla. Probablemente a una subárea de contabilidad que sea, digamos, tesorería. ¿Ya? Bueno, a debatir, lo voy a poner como debate en el foro para continuar. Y como les digo, si me rebaten, yo más feliz. Sí, puede ser que generalmente la planilla fija. En ese caso, probablemente sería una actividad individual porque alguien lo pagaría. Pero la verdad es que en realidad la mayor parte de las veces, sobre todo en empresas industriales, la planilla es variable. Pero está bien los aportes, Andrés. Ese es el tipo, ojo, el tipo de argumentos que ha puesto Andreas ahora es exactamente el tipo de argumentos que quiero que pongan en el foro.
Ya. Creo que les voy a pasar el libro, la versión del libro en inglés. Quizás no está muy bien traducida en ese libro. Me van avisando qué tal está bien en inglés. Ya, porque el libro original es en inglés. ¿Ya? Sí, sí he visto algunos detalles en la... de no muy buena traducción. Ya, siguiente. Ahora vamos a una cosa, lo más importante, lo núcleo de esta sesión. Ya, diapositiva 6, factores determinantes de la arquitectura de procesos. Ya, entonces, hemos visto tipos de procesos. ¿Para qué nos sirve haber visto esos tipos de procesos y entenderlos y conceptualizarlos bien? Porque dependiendo del tipo de procesos, vamos a tener que elegir estos 1, 2, 3, 4, 5 componentes que son los factores determinantes de la arquitectura de procesos. Ustedes los deben haber visto antes como componentes del proceso. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que elaborar, descubrir del proceso que nos van a dar, es qué arquitectura tiene. Y para eso vamos a decidir cuáles son las entradas y salidas de mi proceso, cuál es la unidad de flujo de mi proceso, cuáles son las redes de actividades y buffers de mi proceso, y cuáles son los recursos e información de mi proceso. Entonces, esos 5 tienen que estar bien determinados. Ya vamos a verlos uno por uno. Las entradas y salidas. ¿Cuál es la entrada y la salida de mi proceso? ¿Qué es lo que entra? En algunas circunstancias es fácil. Por ejemplo, fabrico teclados de computadora. Ya, entonces, ¿cuáles son las entradas de mi teclado de computadora? Los componentes, todas las teclas, los componentes electrónicos, que ya vienen probablemente preensamblados, el cable, que probablemente también viene preensamblado, y va a haber una persona que los va a ensamblar todos. Probablemente después pase por un control de calidad, pero ese sería otro proceso. Ya, y ahí es donde se pone el tema de identificar límites. ¿Dónde está mi límite de mi producción de mi teclado? ¿Es desde que recibo los componentes o desde que los recojo del almacén? ¿Es cuando ya termino de ensamblar el teclado y alguien más lo revisa o solo es cuando termino de ensamblar mi teclado? Ustedes tienen que decidir cuáles son esos límites. Es muy importante cuando se hace análisis de procesos. Esos límites determinan los puntos de entrada y salida. Volviendo a mi ejemplo del teclado. Si yo decido que el punto de entrada de mi teclado es cuando a mi estación de trabajo llegan los componentes y que mi punto de salida de mi proceso, mi límite de mi proceso, es cuando el teclado ya está listo después de el chequeo de calidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi entrada y cuál es mi salida? Mi entrada serían los componentes, mi salida sería el teclado ya certificado, ¿no? Con una certificación de calidad. Sin embargo, si yo cambio los límites, ¿ya? Y digo, no, mi límite de entrada es en el almacén, en el momento en que se recogen las piezas, ¿ya? Y mi salida, ¿ya? Es el teclado ya ensamblado antes de pasar a calidad, entonces mis entradas y salidas cambian, ¿no? Mi entrada ya no va a ser los componentes del teclado. Mi entrada va a ser el documento de requerimiento de componentes para poder yo ir al almacén y pedir esos componentes. ¿Ya? Entonces, dependiendo de esos límites, de dónde los pongan, de esos puntos de entrada y salida, va a depender cuáles son las entradas y salidas de su proceso. Las entradas y salidas pueden ser tangibles o intangibles. Por ejemplo, la petición de componentes para hacer mi teclado, ya, aunque es un papel, en realidad es intangible, porque es una orden en realidad. Podría ser digital también, ¿no? Pero es intangible. ¿Ya? Los componentes sí son tangibles. Entonces,
Dependiendo de cómo identificas los límites, a veces son entradas, a veces son salidas. Entonces, eso empieza a ser más complejo cómo ustedes seleccionan entradas y salidas. ¿Preguntas hasta allí? Antes de pedirles un ejemplo. Sí, en análisis ustedes definen los límites. Salvo que alguien ya tenga algún documento anterior que los haya definido. Pero ustedes son los ingenieros industriales. O sea, los que van a crear eso van a ser ustedes. Con el tiempo, sobre todo con experiencia, alcanzan obtienen cierta cancha, digamos, en dónde están los límites de un proceso. Y eso les ayuda. Pero ustedes son los que tienen que definir los límites. Hay criterios para hacer eso, ahorita les voy a explicar un par. Ya, si no hay más preguntas, ya, lo que les voy a preguntar en entradas y salidas, les voy a poner ejemplos y les voy a decir dónde están los límites de un proceso. Ya, eso también se los voy a dejar en el foro. Ya, y los voy a dejar con ejemplos. Luego, unidades de flujo. Ya, es una entidad pasajera que sigue a través de varias actividades y finalmente sale del proceso como la salida terminada. Según el contexto, la unidad de flujo puede ser una unidad de entrada, un cliente o materia prima, una unidad de uno o varios productos intermedios o componentes, por ejemplo, el marco de una bicicleta, en un proceso de ensamble, y una unidad de salida, por ejemplo, un cliente atendido o un producto acabado. ¿Ya? Entonces, acá se complican un poco más las cosas. Por ejemplo, en una producción minera, ya, en una mina a tajo abierto. ¿Cómo funciona la mina de tajo abierto? Tienes un cerro, ya, al cerro le metes un montón de dinamita, lo vuelas. El material explotado de esa manera, lo recogen unas palas eléctricas gigantes y lo ponen en volquetes. Los volquetes llevan este mineral a una planta donde primero es una planta de chancado, se chanca, se reduce a un material mucho más fino, y ese material después se somete a un proceso químico para extraer, digamos, cobre. No, obviamente aún hay más cosas por allí, hay más cosas por allá, pero básicamente es el proceso. Entonces, por ejemplo, el volquete minero que está moviendo el material, ya, ¿es la unidad de flujo del proceso o la unidad de flujo del proceso es el mineral? A ver, respondan. El mineral, ambos. Ya, exacto. Entonces, muy bien, el mineral. ¿Ya? La respuesta ambos de Percy no está tan alejada de lo cierto como lo podríamos imaginar, como se podría pensar. Para el proceso que les he dicho, es el mineral. ¿De acuerdo? Tal como yo en lo que les he expresado, delimitado y mantenido. Es el mineral. Porque esa es la entidad pasajera, ¿no? El volquete, en este caso, es un agente que está transportando ese mineral. Ya, ahora, si yo lo hubiese definido de otra manera, por ejemplo, ¿ya? Y fuese solo el proceso de transporte, ¿ya? Y lo dijese de esta manera. El volquete de mi flota, ya que tengo, digamos, 120 volquetes en mi flota, transporta mineral ya durante 14 horas seguidas. En la hora 14 se tiene que dirigir
a un lavadero donde se le hace un mantenimiento preventivo, que generalmente consiste en lavado del volquete. Ya se sube un técnico, el técnico hace unas configuraciones, una revisión rápida del estado del sistema, recarga combustible y luego vuelve a la línea de proceso y se dirige otra vez a cargar material, a cargar y descargar material. Como yo lo he definido con esa serie de caminos, allí la unidad de flujo para el proceso tal como yo lo he definido ya no es el mineral, es el volquete, porque el volquete es el que pasa por distintas etapas. Ya, entonces, esa es una complejidad cuando analizas procesos. Si se dan cuenta, es lo mismo. Físicamente todo es igual, sigue siendo exactamente lo mismo la operación de las mineras, pero dependiendo de cuál es el proceso específico que yo estoy analizando y que yo quiero analizar, a veces la unidad de flujo es el mineral, a veces la unidad de flujo es el volquete, y cuando lo junto todo, a veces ambas son unidades de flujo. Así se va complicando. No se preocupen por ahora, los ejemplos que les voy a poner van a ser los más sencillos. Pero sepan de antemano que conforme se vaya avanzando y conforme veamos sistemas más complejos, ya va a pasar eso. Va a poder haber distintos tipos de unidades de flujo. Van a disfrutar eso y les va a causar más de un dolor de cabeza cuando estén en sistemas, en simulación de sistemas. Pero con esperanza, porque a más rápido lo entiendan y lo conceptualicen, esa es la idea de este curso, más fácil se les va a hacer sistemas. Entonces, unidades de flujo. Diapositiva 9. ¿Ya? Algunos otros ejemplos de unidades de flujo. ¿Ya? Materiales, pedidos, archivos o documentos, solicitudes, clientes, en una sala de urgencias, por ejemplo, es pacientes, productos, formas de papel, dinero efectivo y transacciones. Todos esos son ejemplos de cosas que pueden ser unidades de flujo. Si se dan cuenta, incluso archivos o documentos pueden ser unidades de flujo. ¿Ya? Entonces eso puede complicar un poco más el modelo que estamos trabajando. Pasamos a lo siguiente, redes de actividades y buffers. Una manera exacta de escribir un proceso sería red de actividades y buffers a través de las cuales las unidades de flujo tienden a pasar para transformar entradas y salidas. Las unidades de flujo pueden ser entradas. Ya, no, son cosas distintas. La entrada es lo que entra al sistema y después es transformado. Ya, entonces, hay un tema allí. Generalmente los procesos, en un proceso simple solo hay una entrada, pero en un proceso complejo puede haber varias entradas. ¿Ya? La unidad de flujo es lo que fluye a través del sistema. A veces son las entradas, a veces no. ¿Ya? La entrada, en la manera como lo estamos conceptualizando, ya es como el conducto por donde está entrando a un sistema en el caso de los procesos industriales, los materiales o los componentes. ¿Ya? Una vez dentro, se transforma en una unidad de flujo. Ya no sé si me dejo entender. O sea, la entrada se transforma en una unidad de flujo. Entonces ya no viene a ser, una vez dentro del sistema ya no es lo mismo. En el video Luces de Navidad, la unidad de flujo puede ser el diseño o eso sería la entrada. Esa sería la entrada. Lo que fluye a través, si se dan cuenta, lo que fluye a través del proceso son los materiales que luego se transforman en las luces. Si lo quieren ver, como el diseño no recorre todo el proceso, o ni siquiera recorre gran parte del proceso, no es una unidad de flujo. Sin embargo, sí es una entrada.
Mm, ya, listo, continúo. Como les dije, podemos seguir con esas aclaraciones a lo largo de la semana en el foro. Ya. Ahora, como parte del diseño, debemos identificar todas las actividades relevantes que definen el proceso y sus relaciones de precedencia. Muchos procesos acomodan tipos diferentes de unidades de flujo que tendrán caminos diferentes a través de la red, implicando que las relaciones de precedencia típicamente sean diferentes para tipos de diferentes unidades de flujo. Voy a usar el ejemplo de las luces de Navidad. El diseño es una entrada, ¿ya? Y los componentes electrónicos, que en este caso eran componentes LED, ¿ya? Son otra entrada. ¿Ya? Si se dan cuenta, siguen caminos separados, sí pueden seguir caminos diferentes, ¿no? Ambos son unidades de flujo, ya una vez que entran al sistema, pero pueden seguir caminos diferentes. Acá una parte importante que tienen que conocer para, para para conceptualizar esta parte, lo que se llama relaciones de precedencia. ¿Ya? Todas esas actividades y todos los flujos, y todas las unidades de flujo, van a estar sustentadas, las redes que se van a crear, en las relaciones de precedencia. ¿Ya? ¿Qué es una relación de precedencia? Tengo la actividad 3, por ejemplo, que tiene como actividades predecesoras la actividad 2 y la actividad 1, por ejemplo. Ya tengo esa actividad 3, a su vez, tiene como actividades sucesoras la actividad 4 y la actividad 5. ¿Ya? Eso que he dicho se llama, y si alguno de ustedes ha estudiado eh, el PMI, la metodología de gestión de proyectos del PMI, lo van a interpretar como lo que se llama un diagrama de precedencia. Ahorita les voy a poner un ejemplo en pantalla. Déjenme salir, los voy a compartir otra ventana. No se encuentro. Pueden ver la pantalla, son imágenes de Google. ¿Ya? Y lo que ven ahí son ejemplos de diagramas de precedencia. ¿Ya?
Ya, disculpen, me tocó a mí salirme. ¿Ya me ven? Ya. Entonces, bueno, no me voy a arriesgar a volver a pasar a la otra página, no voy a hacer que sea por eso, pero si la vieron, verán cómo se eh, crean los diagramas de precedencia, ¿no? Una actividad es sucesora de otra y una actividad es predecesora de otra actividad. Y así fueron una especie de red. Ya, en todas las actividades de un proceso siguen el mismo curso. Ya, un ejemplo que se pone, por ejemplo, es el de las cómo es la labor en una sala de emergencias. Ese ejemplo lo pone el libro. ¿Ya? Y lo puse también en la diapositiva. Entonces, ¿qué pasa en una sala de emergencias? ¿Ya? El paciente es una unidad de flujo, ¿ya? Pero los médicos, las enfermeras, hasta las camillas, los equipos, los distintos equipos, los respiradores, etcétera, también son unidades de flujo que tienen que interactuar entre ellas. Y dependiendo de la precedencia que toma cada una de las actividades, es como empiezan a fluir. Esa precedencia que toma entre las distintas actividades que se hacen, por ejemplo, triaje, ¿no? Donde decides a qué atención va a ir el paciente, ¿no? La consulta inicial, que es cuando un primer médico se hace cargo del paciente y lo evalúa. Quizás después tienen que llevarlo a, otro ambiente para que lo entuben o para que lo coloquen un respirador. No, todas esas precedencias que van en orden ya definen lo que se llama una red de actividades. O sea, eso le vamos a conceptualizar como red de actividades. A la red que se forma al añadir precedencias a las actividades de un proceso. Ya, eso es una red. ¿Cómo lo visualizas? Como lo que hemos visto, un diagrama de procesos. ¿Ya? Hasta ahí, no, antes. ¿Ya? Muchos procesos incluyen buffers. ¿Qué es un buffer? He preferido la palabra en inglés, pero si lo quieren poner en español, podría ser espera o amortiguación, usan también bastante. ¿Ya? Amortiguadores permitiendo el almacenaje de unidades de flujo entre ellos. En el mundo real, ejemplos del mundo real sería la sala de espera en un hospital, un almacén con un inventario de productos terminados, o unas líneas en un punto de control de un aeropuerto. Un objetivo común en el diseño de procesos es tratar de reducir el tiempo esperado en buffers y así conseguir un rendimiento más alto para el proceso total. Es por eso la importancia de determinar esos buffers. El ejemplo más típico al que se van a enfrentar cuando estén trabajando en la industria, sobre todo una industria, por ejemplo, de retail, ventas a retail, no sé si trabajan en un centro comercial, por ejemplo, es que los productos estén lo menos posible en almacén, ¿no? La mayor parte de tiendas, si se dan cuenta, ahora ni siquiera tienen almacenes. Lo que tienes para vender es lo que está allí. Un ejemplo podría ser Macro, ¿no? Los que hayan ido a la tienda Macro, lo que ven es lo que hay. Ellos no tienen almacén. Pero en otros casos podrían tener almacenes. Un almacén es en términos de diseño de procesos, es un buffer. Sí, el modelo justo a tiempo, por ejemplo. No, es un modelo destinado a ser optimizado al máximo. ¿Por qué? Porque tener cosas en almacén te cuesta el almacenero, te cuesta el espacio para almacenar, etc. Van a ver que la mayor parte de las aplicaciones prácticas que van a tener para el modelamiento y para la simulación de procesos y para el análisis de procesos van a estar relacionados con ese ahorro de tiempo. Ya, ahora, una última cosa para hacerlo bien. La red de actividades y buffers.
Ya pueden pensar en actividades como procesos micro que consisten en una colección de tareas. Cuando vimos los conceptos, o cuando ustedes vieron los conceptos básicos de procesos, les habrán dicho, un proceso tiene entradas, salidas y un conjunto de actividades que se hacen para transformar las entradas en salidas. Por ejemplo, el proceso de... ¿Qué se me ocurre? El cableado eléctrico de una casa, ¿no? ¿Cuál es la entrada? La casa en su estructura, eh, cables, focos, tomacorrientes, digamos, para hacerlo básico. ¿Cuál es la salida? Esa misma casa, pero con los focos en su sitio, con el cableado puesto y funcionando. ¿Ya? Ahora, a partir de ahí tú puedes decir qué actividades o tareas tienes que hacer para el proceso. Entonces, mi primera actividad es eh, pasar el cable a través de los ductos eléctricos. Entonces, cortar el cable, pasar el cable y luego poner el, el tomacorriente y ajustarlo al cable y ajustarlo a la pared. Bacán, así lo vas a dividir, ya. ¿Puedes dividirlo más? Sí, sí puedo dividirlo más. Puedo decir, ya, para poner el cable tengo que cortarlo hasta cierta medida, ya, luego tengo que pasarlo, luego tengo que poner eso lo puedes ir poniendo en tu descripción del proceso, ¿no? En una lista, en un documento. Luego tengo que agarrar dos pernitos y poner, ¿no? Entonces, toda actividad, todo proceso lo puedes seguir subdividiendo y subdividiendo. Y puedes decidir, así como decidíamos dónde estaban los límites del proceso en términos de la entrada y la salida, también puedes decidir dónde están los límites del proceso en términos de complejidad. Es una pregunta sencilla y que se la han hecho seguramente antes. ¿Es esto un proceso o es una actividad? ¿No? Entonces, cortar el cable para después pasarlo, solo cortar el cable, ¿es un proceso o es una actividad? Si yo lo decido que es un proceso, voy a tener un montón de procesos. Si yo decido es una actividad, ya, de un proceso más grande, que es el cableado eléctrico de la casa, entonces solo es una actividad y mi proceso acaba teniendo más actividades. El gráfico que tienen ahí lo muestra. Es una relación entre la complejidad de un proceso y la complejidad de actividades individuales. Eso depende de de dónde ustedes pongan ese límite, de a qué ustedes le determinan un proceso y a qué le determinan una actividad. El nivel apropiado de detalle de una actividad es crucial para el análisis de proceso. Al igual que el poner límites, depende de ustedes, pero requiere mucho criterio. Debe hallarse un equilibrio entre la complejidad del proceso y la complejidad de la actividad. ¿Por qué? Porque puedes acabar teniendo ya un proceso muy complejo con 10.000 actividades, ¿ya? O puedes acabar teniendo 6 procesos, o bueno, digamos, 10 procesos más sencillos, cada uno con 1.000 actividades, o puedes acabar teniendo ya una lista de 1.000 actividades, cada una muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo te organizas mejor? Tiene que ser un equilibrio entre ambas dos. El último párrafo te lo resume. A más simple hagas las actividades, al subdividir más el proceso, más complejo harás el proceso y viceversa. Ya, entonces ustedes tienen que definir ese punto adecuado donde se pueda trabajar bien eso. Ya, voy a tratar, si nos alcanza el tiempo, voy a regresar a esta última parte para darles un tip de cómo hacer eso. Entonces tendría que hacerlo en la pizarra. Finalmente, clasificación de actividades. Ya, las actividades se pueden clasificar entre
actividades que añaden valor al proceso, perdón, que añade de valor añadido y que no añaden valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, retrabajo, retrasos o retirarse, el momento en que te retiras de un trabajo, esas son actividades que no le añaden valor a lo que estás produciendo, ¿no? A tu salida. Hay otras actividades, las más básicas, que son las de valor añadido. Esas son sencillas, ¿no? O sea, si estás produciendo, por ejemplo, sillas, pegar las patas al cuerpo de la silla sí le añade valor, porque si no, no tendrías una silla que puedas vender. ¿Ya? Y hay otras que son las de valor añadido de negocios, ¿no? Por ejemplo, control, cumplimiento de políticas. Entonces, en el ejemplo que les pongo, actividades de control de calidad de las sillas no añaden directamente valor al producto, ya, porque no le están añadiendo físicamente nada, pero sí añaden valor al negocio, porque una sola silla de que salga con mala calidad y luego te reclamen, te va a generar después pérdidas. Entonces, en términos de negocio, el control de calidad es una actividad de valor añadido de negocio. ¿Ya? Entonces, esas son básicamente las clasificaciones de actividades. También muy importante cuando estemos trabajando este tema de análisis de procesos. Ya, voy a volver un ratito acá para enseñarles algo, si es que puedo. Hasta acá quedan las diapositivas. Ya, y lo que quiero compartir con ustedes es esto. Vamos a ver. Esto no lo preparé en las diapositivas, pero se los voy a mostrar acá, rápidamente. Van a tener un problema que van a encontrar cuando sepan hasta dónde tengo que dividir mis procesos, ¿no? O sea, yo puedo seguir definiendo en actividades cada vez más y actividades y tareas cada vez más chiquitas. Entonces, ¿dónde dejo de dividir? ¿En qué punto dejo de seguir dividiéndolas? ¿En qué punto me conviene dejar de hacer esa división de tareas, esa desintegración de tareas? Ya, en el PMP, los que hayan visto eso, se pone importancia en esto. Hay una parte que es la desintegración dividir las tareas. Para producir algo tienes que hacer una serie de actividades y las vas dividiendo. ¿Ya? Y uno de los trucos que usan es dividir un gráfico más o menos así. Este eje, el eje de las X, es qué tan subdividida están las tareas. Entonces, imagínense que tiene un proceso con 1000 tareas a la izquierda. Y al final tienen el caso más extremo. 1000 procesos, cada uno con una tarea. ¿Cuál es el punto ideal donde deben frenar esa división, donde deberían quedarse? Ese se los da el eje de las Y. ¿Y cuál es el eje de las Y? Ya, el PMP, el PMBOK, el libro les dice, es subdividir hasta que sea lo necesario, útil y necesario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía de hacer una división de un tendido eléctrico, ¿no? A más detalle yo le pongo en la subdivisión,
menos certeza voy a tener de cuánto me va a costar y cuánto me va a demorar ese proceso. Entonces, por ejemplo, con un proceso con 1000 actividades, en ese caso, ¿ya? Y te preguntan, ya, este proceso con 1000 actividades, que es cablear toda una casa, ¿cuánto te va a costar y cuánto te va a demorar? Entonces, digo, me va a costar y me va a durar aproximadamente entre 4 o 5 días y será pues 20.000 soles, 30.000 soles, no sé. Estoy poniendo un ejemplo. Si lo sigues subdividiendo, ya, entonces digo, ya, ¿cuánto te va a costar cablear y conectar uno solo de los pisos? Digamos que la casa tenga 3 pisos. Ah, ya no, eso me va a demorar un día y me va a costar 10.000 soles. ¿Más seguro? Sí, sí, más seguro. Eso te lo puedo calcular mejor. Sigue subdividiendo. ¿Cuánto te va a costar cambiar uno solo de los cuartos de esa casa? Ah, ya eso es seguro, porque necesito tantos metros de cable y 3 tomacorrientes y 4 focos. ¿No? Entonces ahí estoy completamente seguro de cuánto me va a demorar. Pero si yo sigo dividiendo, sigo avanzando en el eje de las X, esa certeza de cuánto me va a costar y cuánto me va a demorar hacer una actividad se va a ir reduciendo. Este eje es la certeza. Se va a ir reduciendo, ¿por qué? Porque yo no sé exactamente cuánto le va a demorar a uno de los operarios poner ese foco. Puede ser que le demore más, puede ser que le demore menos, ¿no? Entonces va reduciendo esa certeza. ¿Dónde tienen que dejar de hacer las subdivisiones? O en nuestro caso, ¿dónde tienen que dejar ese equilibrio entre complejidad de los procesos y complejidad de las actividades? Donde tienen la máxima certeza de cuánto va a costar y cuánto les va a demorar hacer ese proceso. ¿Ya? Porque eso es lo importante para una simulación, para un modelo. Saber cuánto me va a costar y cuánto me va a demorar, sobre todo demorar. Si no, no les va a salir bien el modelo. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas hasta allí? ¿Preguntas? ¿Siguen allí? ¿Cómo se calcularía dicha certeza? No es tanto un tema de cálculo. Ya, lo que puedes hacer es preguntarte a ti mismo, como especialista, si tuviese que hacer esos cálculos, ¿qué tan ciertos serían? Entonces, por ejemplo, en tiempo. Eh, Cuando es todo un edificio no estás muy seguro del tiempo, pero cuando es un piso ya sabes, tienes una mayor certeza. Es un cálculo un poco práctico, ¿no? No, Sergio, no necesariamente la misma cantidad de actividades y procesos, ¿no? El tema es maximizar la división de procesos hasta que la división entre actividades, la relación entre actividades y procesos, hasta que tu certeza de tiempos y de costos sea la mayor. Eso es la aproximación, exacto, Marieta. Sí, intuitivo, pero también de experiencia, ¿no? Percepción, no. Pues puede ser perfectamente objetivo siendo intuitivo, ¿no? Porque la percepción puede cambiar. Para una persona, para 2 personas puede ser. También depende, sí, sí, Nicole, también depende del tipo de proceso, ¿no? Yo lo estoy simplificando en una construcción civil, ¿no? Pero para algunos puede ser mucho más complicado y para otros menos, ¿no? Recuerden que la palabra clave acá es utilidad. La información y tu modelo solo es bueno si es útil para tu fin. Tu fin es mejorar esos procesos. Bueno, a 4 minutos, por ser primera clase, vamos a hacerlo así, ¿no? Todos. Ahora, voy a hacer un programa, envíenme, una vez que me envíen los grupos,
para hacer estas clases presenciales en grupos más pequeños para que tengan más oportunidad de participar. La grabación se las voy a poner a disposición para ustedes y para las personas que no hayan venido al grupo. Y voy a empezar a lanzar preguntas. Ustedes también siéntanse libres de lanzar preguntas y aclaraciones en el foro. ¿Ya? No, me interesa mucho, en serio, para probarlo. Yo también es primera vez que estoy haciendo cursos de este tipo. Y le veo, promete mucho el foro. El foro es, creo que lo que podría dar mucho valor a este tipo de clases. Ya en el foro vamos a poder expandirnos, hablar más, desarrollar más, van a poder hacer muchos más aportes. Así que les agradecería mucho, por favor, participen en el foro. Y muchas gracias por su atención y nos despedimos y recuerden, quédense en casa. Bien, nos vemos.